Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:38 de la mañana y como cada lunes, momento del análisis. Ya están con nosotros nuestros panelistas, Cristóbal Neuss, director de Data Science Holster. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estuviste en bicicleta? No. No. Y Claudio, porque le he jugado. Sí. Claudio Alvarado, director del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Muy buenos días. Buenos días. Hoy estamos en temporal que también se transforma en algo político probablemente, ¿no? Porque tiene impacto en los gobiernos, cómo tú reaccionas. Ahí tú le ves el músculo al gobierno, si es capaz o no es capaz de coordinarse. Eso ha influido en este gobierno y en otros. ¿Cómo han visto eso de la respuesta al impacto que pueda tener? A ver, yo creo que lo que me sorprendió la semana pasada, antes que llegara la lluvia, ¿no es cierto? Que el gobierno hizo varias medidas como anticipándose. El despliegue preventivo. Sí. Del despliegue preventivo que yo no recuerdo haber visto en el gobierno del presidente Piñera. Entonces, algo más de gestión que no es precisamente el fuerte de este gobierno hasta ahora, ¿no es cierto? Dicho eso, llegó la lluvia y lo que uno ve y escucha y lo que ustedes estaban reporteando en la mañana, que ha sido mejor la respuesta en el sur que en el norte. Ahora, en el norte llovió mucho más de lo que se estaba pronosticando. Y histórico, ¿no es cierto? Y llama la atención Atacama, Coquimbo. Y yo creo que ahí el gobierno tiene un desafío mayor. Pero lo que he visto en la región metropolitana y en el sur lo he visto bastante bien. Siempre las lluvias a este nivel son desagradables y dejan a muchos damnificados, pero en ese sentido lo he visto bien al gobierno con una gestión quizás superando las expectativas que yo tenía frente a este temporal. Claudio Alvarado. Coincido con Cristóbal. Obviamente esta es una noticia en desarrollo. Efectivamente, sí, estamos en medio de un temporal particularmente intenso, con cifras históricas, y por tanto hay que ver cómo se terminan desencadenando las cosas. Pero dicho eso, haciendo esa prevención, el gobierno se ha visto bastante bien, y de hecho lo han reconocido dirigentes políticos de los distintos sectores. Por supuesto que a medida que el temporal se ha ido trasladando en su intensidad al norte, ahí van apareciendo problemas y también críticas que son comprensibles y esperables, pero en términos generales, al menos lo que vimos hasta el día de ayer, especialmente en el centro y en el sur, como decía Cristóbal, el gobierno se ha visto bastante bien y en una lógica preventiva y muy, digamos, orientada a reforzar la respuesta institucional de parte del Estado. Así que sí, se ha visto bien, pero bueno, hay que ver cómo terminan las cosas. Claro, porque después viene todo el tema de la reconstrucción y que también ahí se dificulta, sí, porque la expectativa y la urgencia ciudadana no calza con los procesos de una reconstrucción que siempre es más lenta. Lo vimos también, ¿no es cierto?, en el caso... Ayer o anteayer alguna pobladora criticó al presidente por algo de la reconstrucción de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también hay expectativas de una respuesta quizás más rápida a los distintos eventos de la naturaleza y los incendios que a veces estábamos acostumbrados por tramitación de subsidios que no la habían entregado en el sur del país, en Penco. Ahora, si vemos las encuestas del fin de semana, le hace CADEM, le hace Criteria, y ahí podemos hacer un punto respecto del Pulso Ciudadano, estábamos haciendo con Ramón Cavieres, pero CADEM mostraba que la aprobación del presidente subió 3 puntos en una semana marcada por el temporal, y un 52% cree que el gobierno tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada, que es un poco lo que estamos hablando. Criteria también muestra un alza en la figura del presidente. Sin embargo, el Pulso no, lo que muestra es un 29%. Quiere decir que, bueno, habrán distintas metodologías, pero ¿cómo ven ustedes? Porque junto con esto también hay una mirada, y crece una mirada crítica respecto de la megareforma, que es algo que va en un track parecido durante la misma semana. Entra a la Cámara de Diputados hoy día. ¿Cómo ves tú ese análisis? Porque igual es telón de fondo. Claro, como explicaba muy bien Ramón, al final del día las diferencias son porque están entrevistando a gente distinta. Él defendía su metodología. Las dos encuestas Criteria y CADEM, ¿no es cierto?, están más cerca del histórico de la votación de la derecha. Lo estábamos hablando con Claudio de fuera del micrófono. Y Pulso Ciudadano refleja que la aprobación es menor que la votación histórica, al 42%, ¿no es cierto? Ahora, Pulso Ciudadano también trae varias preguntas que son más o menos consistentes entre las encuestas de una crítica, una no comprensión de la mega reforma. Sí, claro. Yo creo que eso es algo que el gobierno no va a poder revertir. Ya. Yo creo que esta reforma ya se instaló como algo que no es evidente que vaya a beneficiar a la gran mayoría de las personas. Alguna proporción dice que esto va a favorecer a los más ricos. Y yo creo que el desafío del gobierno es cómo ahora lleva medidas que ataquen más el problema más real, como es el desempleo. Y Ramón Caviedes también decía una cosa bien interesante. Ojo con seguridad.
que no se ha movido el tema en No, seguridad en términos sí, no. de expectativa. Entonces el gobierno tiene doble track ya. Ojo, hay que decir también que la mega reforma es un triunfo sin precedentes de la historia de la derecha chilena. Sí. Porque la última vez que se bajaron los impuestos, creo que fue el 85 con Hernán Vigi, ¿no es cierto? 40 años después, esto es un triunfo, porque esto es lo que hacen los gobiernos de derecha en el mundo, bajan los impuestos. Entonces, en términos ideológicos, esto es un triunfo muy importante para la derecha y eso hay que ponerlo en esa perspectiva. Claudio Alvarado. Varias cosas. Respecto a la encuesta, efectivamente tenemos esta diferencia entre Criteria y CADEM por un lado y Pulso por otro. La respuesta tiene que ver en parte, como también decía Cristóbal, porque están viendo, digamos, porque las bases son distintas personas contestando. También uno podría especular que algo tiene que ver con el hecho de que CADEM y Criteria sean semanales, pero claro, como Pulso igual está midiendo entre miércoles y viernes según conversábamos fuera de micrófono, bueno, esa respuesta, esa especulación, digamos, esa posible explicación no es tan clara. En cualquier caso, a mí me parece que el hecho de que las encuestas marquen diferencias confirma una lógica que el presidente Kast tenía en campaña y que yo creo que hasta cierto punto es sensata, y es que los gobiernos no pueden desvivirse, los candidatos en general, por el margen de las encuestas semana a semana, digamos. Tienen que tener algún tipo de horizonte mayor, tienen que, por supuesto, considerar la información de las encuestas, porque son una herramienta para ir midiendo el pulso ciudadano, como dice el nombre de la misma, pero lo cierto es que tienen que tener un horizonte mayor, y en ese sentido, como dice Cristóbal, es evidente que la mega reforma es un triunfo para el oficialismo, pero es un triunfo que a ojos de la ciudadanía probablemente solo se va a legitimar, solo va a alcanzar adhesión en la medida en que se empiezan a mostrar resultados económicos, aunque los resultados económicos no dependan directamente de la mega reforma. Y yo creo que ese es el gran desafío del gobierno. El gran desafío del gobierno es decir, bueno, ¿qué viene más allá de la mega reforma? ¿Cómo apuntalamos el empleo en el corto plazo? Y eso indirectamente podría beneficiar la percepción de la mega reforma, porque es probable que cuando se evalúa la mega reforma se esté pensando básicamente en cómo está la situación económica hoy día. Y porque los tiempos de la mega reforma son mucho más largos que los tiempos... Josefina Arao hacía una muy interesante columna en el día de ayer en La Tercera, y decía, un poco poniendo el foco sobre el ministro Quirós. Entonces decía, conviene recordar que el ministro y el gobierno no solo tienen adversarios al frente, sino que tiene una ciudadanía sin muchas razones para confiar en los eventuales beneficios de las medidas que se aprobaron, por necesarias que éstas sean. Es indispensable por lo mismo dar certidumbre hoy a quienes siguen apoyándolos, al gobierno. Algo que no solo se logra aplicando medidas económicas de corto plazo, se requiere diversificar los frentes de acción del Ejecutivo. ¿Te suena? Es que no estoy tan... Ya. Estoy de acuerdo con una parte, pero no con la otra. Ya. Partamos con diversificar. Yo creo que el gobierno ha aprobado una estrategia que me llama mucho la atención. Tenemos al ministro Quirós preocupado de la mega reforma y la macro. ¿No es cierto? Tenemos al ministro del Trabajo bastante retirado de la primera línea, preocupado de las 40 horas, ¿no es cierto? Y de algunos dictámenes de la ADT. Que se dice que ahora ese es el paso que viene, después que se apoye la mega reforma, Ya, el que va adelante. Espérate. Se supone. Y tenemos un ministro de Economía mucho más desplegado en cómo promover la demanda, que es generando empleo, ¿no es cierto? Y él es el vocero anunciando, mira, vienen medidas en obras públicas, vienen medidas en vivienda, vienen otras medidas. Incluso en la entrevista ayer, él le preguntaban, y él... han hecho un diseño bastante interesante en términos de cómo diversificar los anuncios y la gestión de estas medidas, porque en general la economía jugaba un rol mucho más secundario y era el ministro de Hacienda que ocupaba todo esto. Entonces aquí hubo un diseño bastante interesante que hay que ver si va a tener impacto, pero yo sí veo una diversificación en términos de frente. Lo que sí estoy de acuerdo con Josefina es el tema de la mega reforma. Si efectivamente la economía crece el próximo año 3,5, como muchos dicen, el discurso va a ser, bueno, esto es producto de la mega reforma, aunque como dice Claudio, no sea el efecto directo de la mega reforma. Yo quería hacer un punto a propósito de la perspectiva histórica que levanta Cristóbal, con la cual yo estoy parcialmente de acuerdo. Me explico. Es verdad que el punto de vista de que sea un gobierno de derecha que llega al poder y logra bajar los impuestos representa una novedad en términos largos, digamos. En el Chile postdictadura esto es bastante inédito. Pero dicho eso, también es verdad que las tasas a las cuales vamos a llegar, si uno piensa en la rebaja del llamado impuesto corporativo o en la lógica de la invariabilidad tributaria, en fin, tampoco son demasiado novedosas. De hecho, las tasas en el Chile de los años de la concertación eran menores, había invariabilidad tributaria. ¿Y por qué comento esto? Porque me parece que en algún sentido lo que está haciendo la derecha
es, paradójicamente, recuperar parte de la receta con las cuales los años de la concertación tuvieron sus mejores frutos desde el punto de vista económico. Y por otro lado, yo creo que también esto es desafiante para la centroizquierda y la izquierda, que ha tenido una actitud excesivamente, yo diría, recelosa con la mega reforma, en parte por críticas comprensibles, pero también yo creo que eso ha revelado una cierta falta de conciencia histórica que fueron los años de la concertación y una falta de propuestas alternativas. Hoy día la izquierda yo creo que sigue incómoda con todo este cuadro, le cuesta hablar de crecimiento, no sabe muy bien qué proponer de modo alternativo, y eso nos tiene en una situación particularmente paradójica, que es que la centroizquierda, que tanto despotricó contra el TC en el pasado, hoy día básicamente está recurriendo al TC como última carta de salvación. La tercera cámara se le llamaba. Oye, pero a propósito del tema de la que plantean los dos, ojo, pues la reforma a la que tú haces mención, Claudio, que es la reforma tributaria que hizo la concertación en el 90 entre el gobierno del Partido Socialista con senadores, fundamentalmente Renovación Nacional, lideradas por Alejandro Subió Fox. de 10 a 15. Subió el impuesto a la renta, elevó temporalmente el IVA, o sea, no bajó impuestos, subió. Pero la tasa del impuesto corporativo era menor en los 90 que hoy día. Sí. Pero de lo que decir, Ahora, y que tenía como un foco fines sociales. Sí. Y aquí es distinto el foco que tiene que ver con reactivación. Entonces yo creo que hay un diseño distinto. Sí. Ahora, ojo. Más parecido a lo de los 80 que de Vigi, Claro. como decía. Ahora, la mega reforma tiene 3 componentes. Sí. ¿No es cierto? Donde uno, como decía Claudio, van al TC y vamos a ver qué va a pasar con la invariabilidad tributaria, ¿no es cierto? Y eso, aquí hay una pugna más dura. 2, yo creo que la parte que va a envejecer peor va a ser la parte medioambiental. Porque la parte medioambiental, ¿no es cierto?, hubo críticas de todos los sectores. Incluso ex autoridades del gobierno Piñera fueron muy críticos que esto no era la forma de solucionar el tema de medio ambiente. No solamente la devolución del RCA, sino varias otras de los elementos. Y por lo tanto, ahí hay 2 de los 3 elementos que están de alguna manera en jaque. Es la parte de la rebaja corporativa, donde la diferencia con la centroizquierda era que, ok, démosle, pero hagamos con compensación. Y aquí yo creo que es el segundo elemento importante. El segundo elemento que va a hacer la derecha, y lo vamos a ver en la ley de presupuesto, y hay una carta muy, muy, muy provocadora en ese sentido de Nicolás Grau, es que va a bajar el gasto. Va a achicar el Estado. Es el segundo elemento que hacen todos los gobiernos de derecha. No nos podemos sorprender, porque este fue un elemento central de la campaña del presidente Kast. Puede ser que no nos guste, pero esto no es novedad. Esto venía anunciado. Claudio Alvarado. No es novedad, como dice Cristóbal, y además, aunque el gobierno tiene que lograr cuadrar un círculo que es bien difícil, también se está haciendo cargo de una situación fiscal y de gasto público que sabemos que es extremadamente compleja. Lo que pasa es que ahí es donde asoma, me parece a mí, algo que decía Josefina en la columna que citaba Claudia, y es que el gobierno, al hacer estas cosas, y en particular el ministro Quirós, al ejercer como vocero principal de los temas económicos, siendo el ministro de Hacienda, tiene que ser particularmente fino y cuidadoso, porque tiene que lograr transmitir certidumbre, tiene que lograr transmitir cuidado con los asuntos sociales, y en eso sabemos, si uno hace un balance preliminar, provisorio, lo que ha sido la instalación del ministro Quirós, ha sido muy exitoso en la tramitación de la mega reforma, y cuando ha tenido problemas ha sido más bien justamente por falta de cuidado en cierta vocería, por falta de gradualidad, por ese tipo de asuntos. Oye, y mientras tanto, porque es como la gran pregunta, ¿no? En la mega reforma quizás puede ser, algún economista que sí va a ser. Tú mismo lo mencionaste, Cristóbal, que podemos llegar a un 3,5, que es un número bien grande versus lo que tenemos promedio, pero eso va a ser el próximo año. ¿Qué hace mientras? ¿Qué hace mientras el gobierno por esa popularidad y ese 30% más o menos tratar de levantarlo un poco? Porque el estado de ánimo, mostraban todas las encuestas en general, el estado de ánimo es malo. Es como, no me alcanza el presupuesto, no hay empleo, la economía está mala y mi proyección futura es mala. Claro, ahí Ramón Cavieres volvía al tema que él decía que aquí hubo un quiebre con el bencinazo, ¿no es cierto? Sí, claro. Que yo creo que, como tú bien le preguntabas, el gobierno no sopesó bien las consecuencias, no solo económicas, sino también políticas. Yo creo que en el corto plazo el gobierno va a hacer varios anuncios, lo anunciaba el ministro Mas, ¿no es cierto?, ayer o anteayer en una entrevista, pero no vamos a ver la aguja durante el invierno. Con suerte vamos a ver los efectos en diciembre, enero, el primer semestre del próximo año. Entonces, ahora lo que queda es aguantar, tratar de aliviar. Vamos a ver las consecuencias del temporal, que todavía, como dice Claudio, es noticia en desarrollo. Entonces, la guerra, porque va a aumentar el precio de la bencina. El otro día, titular del diario El Pulso, ¿no es cierto?, que viene un aumento, después de 2 bajas, viene un aumento de las bencinas de nuevo. Lo que voy a decir es más fácil decirlo que hacerlo, valga la redundancia, pero yo diría que el gobierno lo que tiene que hacer es transmitir el mismo sentido de urgencia que está transmitiendo en estos días con el temporal, o que transmitió el ministro Arrau cuando asumió la cartera, con el tema laboral.
O sea, yo creo que ese es el gran desafío político y social del gobierno, aunque las encuestas no le rindan en el corto plazo, a mí me parece que una actitud de ese tipo podría envejecer bien. Y además la gente lo necesita, digamos. Si uno piensa con las necesidades del país, hoy día son una de las principales urgencias, más allá de lo que está pasando con el temporal. Y en ese sentido, yo vuelvo a algo que comentamos hace 1 o 2 semanas aquí, y es que a mí me parece que al gobierno todavía le falta recoger algo en la medida de sus posibilidades y dentro de lo que es su signo político, que ha insistido mucho Óscar Landerreche. Y es que uno tiene que intentar mover un poco más la maquinaria del Estado en aquello que es posible para generar empleo, para luego, en el largo plazo, poder tener la tragedia te genera una oportunidad, obras públicas, ¿no? Sí, obras públicas. Solo un punto adicional. Yo creo que el gobierno, en este discurso de la reactivación, está haciendo su parte con la mega reforma, ¿no es cierto? Está tratando de cambiar la expectativa. Yo creo que ahora la pelota es del sector privado. Tiene que recoger el guante y empezar a cambiar. No solo moverse, a cambiar la expectativa. Bueno. ¿No es cierto? Yo creo que eso es muy importante. El Estado el gobierno no lo va a hacer solo. Si queremos dar vuelta a la aguja, va a tener que necesitar más socios. Y yo creo que el sector privado, que ha sido muy proclive a esta reforma, al menos los grandes empresarios, ¿no es cierto? Les toca a ellos ahora. Tenemos que despedirnos. Coincido con Cristóbal en todo caso. Esto se baila, digamos, a dos, digamos. Ya, vamos a ver si el otro quiere bailar.